Pues si bien tú ya resumiste un poco, en febrero Olmedo López, quien era el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, renunció a su cargo porque se conocieron denuncias de sobrecostos en la compra de 40 carrotanques que iban a llevar agua potable a la Guajira. Costaron 46.000 millones de pesos. Por este escándalo y después de que Carlos Carrillo llegara a la dirección de esta entidad, también renunciaron el ex subdirector de gestión del riesgo, Sneider Pinilla. Este hombre va a ser muy importante, este señor Sneider Pinilla, porque fue quien esta semana en medios como Revista Semana y la W Radio hizo nuevas y graves denuncias sobre lo que estaba pasando. ¿Qué dijo? Dos cosas graves. La primera, que Sandra Ortiz, era la consejera de Petro para las regiones, le entregó un soborno una coima de 3.000 millones de pesos a Iván Name, quien es actualmente el presidente del Senado, que es del partido Alianza Verde. 3.000 millones. 3.000. 1.000 millones le dieron a Andrés Calle, que es del Partido Liberal y quien es hoy en día el presidente de la Cámara. Con el mismo propósito, ¿cuál? Sobornarlos a los dos para que ayudaran y facilitaran el trámite de las reformas sociales, pensional, laboral, etcétera, en el Congreso, pues para que ellos que tienen como la potestad en muchas de las decisiones para que estos trámites avancen, pues ayudaran a que pues se diera el avance de las reformas sociales. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro? Dice que esta plata de estos supuestos sobornos denunciados por Sneider Pinilla se habrían usado era para financiar campañas regionales del pacto histórico y no para que avanzaran sus reformas en el Congreso. Hay como dos versiones de lo que está ocurriendo, pero uno va a ver, pues aunque el presidente Gustavo Petro dice que Name es de la oposición, aunque sí fue votado por la oposición en su mayoría, uno va a ver y él no ha sido un gran impedimento para que las reformas avancen. Más adelante, pues analizaremos esto, pero básicamente es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Este lunes Olmedo dice que Carlos Ramón González, quien es exdirector del DAPRE, actual director nacional de inteligencia, quien ustedes saben también es cofundador del partido Alianza Verde y tiene una poltrona, pues un puesto muy importante en la Alianza Verde, dijo que él estaba muy salpicado, pues de él había sido la idea de comprar a los congresistas para que avanzaran las reformas sociales en el Congreso. Creo que debido a esto, pues aquí van Names de la Alianza Verde, a que este señor Carlos Ramón González es de Alianza Verde, es que también conocemos la noticia este lunes de la renuncia de Mocus y de Claudia López. Pero tenemos algunas de las declaraciones también de Petro al respecto para que las analicemos, ¿no? Antes de ir con Petro, quisiera preguntarle a Julia Martínez y por supuesto a la audiencia si recuerdan o si ha habido en Colombia otro registro así de coimas para que avancen reformas o avancen proyectos del gobierno. Pues este no se ha comprobado, pero sí en el pasado él recuerda, pues en todo su bagaje periodístico, otro caso similar donde se haya dado supuestamente unas coimas para adelantar unas reformas, porque pues uno también ha hablado o hemos visto el de Marionetas 1 y Marionetas 2, que era para direccionar contratos, pero esto que para avanzar reformas, no sé si tú tengas en la memoria otro suceso similar. Bueno, pues claro que sí. Lamentablemente, pues este es un país que no tiene, digamos, una memoria muy certera de los hechos, pero en Colombia funciona un esquema con los congresistas que digamos que es el costo de la democracia, pero que genera como una especie de negocios personales, un lavado de activos de la corrupción impresionante. Y es que generalmente cuando un gobierno necesita aprobar reformas, los congresistas empiezan a pedir puestos de entidades que pueden controlar, buscan controlar el presupuesto y empiezan a elaborar proyectos de infraestructura, especialmente infraestructura para cobrar comisiones sobre los contratos. Entonces, un senador va al Departamento Nacional de Planeación y empuja para que le den el visto bueno a determinado proyecto de determinada región. Ese senador termina con una comisión de una coima. La gran mayoría de casos pues no se descubren porque el nivel de corrupción en Colombia es tan sofisticado que realmente los casos que se descubren es porque se traicionan entre los mismos vinculados. Entonces, por ejemplo, lo más seguro es que el escándalo de la Unidad Nacional de Riesgo del gobierno Petro estalla porque a alguien no le pagaron la coima y porque a alguien le dio por hablar y empieza con su extorsión para vender al resto. Entonces, digamos que ese es como un esquema que opera en Colombia, pero
Las reformas, por ejemplo, me acuerdo que un 31 de diciembre del año 2012, el gobierno Santos repartió coimas para evitar que el Grupo Aval y Odebrecht pagaran los impuestos que deberían pagar por las obras que se ganaban en las licitaciones. Entonces, digamos que está ese ejemplo. Está el ejemplo de la reforma constitucional en el gobierno de Álvaro Uribe, en el cual pues es muy conocida esa reforma a la Constitución para permitir la reelección de Uribe, en donde se compró a Yedis Medina con distintos puestos. Eh, en el contexto de la historia hay muchos ejemplos, pero eso no justifica que ocurra en el gobierno Petro, pero sí hay que alertarlo en el sentido que hoy vemos a los líderes del uribismo dan cátedra de moral y pues eso es como poner a un narcotraficante a analizar alerta aeropuerto. Entonces digamos que creo que es muy como importante ponerle a la gente la, el tate quieto, porque también estamos aquí para recordar la historia y los hechos. Sí, Y pues el uribismo no tiene autoridad moral. sí, pues por ejemplo, cuando estaba el gobierno de Iván Duque con Karen Abudín en el Ministerio de las TIC, se robaron 70.000 millones de pesos que iba para la conectividad de los niños. A diferencia pues de lo que está ocurriendo con el gobierno actual, Iván Duque defendió a la ministra Karen Abudinen y hoy en día no sabemos quiénes son los responsables de estos hechos ni dónde está el dinero. Entonces creo que pues ojalá en este que es el No, gobierno. realmente sí se sabe, yo sí creo que sí se sabe quiénes son los responsables y el dinero está en Delaware. ¿Quiénes Es bien son, conocido el Julián? lavado de activos que, por ejemplo, Emilio Tapias, se ha hablado de la mamá de Pero Karen se ha hablado, Abudinen, ya se Karen determinó Abudinen y ya están también. pagando por esos hechos, Sí, pues Emilio Tapia está en la cárcel precisamente por esos hechos. No, por y en los las 70 audiencias de mil. la fiscalía Liscano, también se ha mencionado. Liscano dijo hace poco que ya recuperaron 2.000 millones de pesos de los 70.000, es decir, que sí se han conocido algunos hechos. Que pues también en ese caso tuvieron que invertir otros 70.000 millones, o sea, invirtieron 140.000 millones en ese aspecto y los otros 70.000, pues ahí Aquí, están, solo aquí con la 2.000 cuestión recuperados. más grave que me parece a mí es que la unidad de gestión de riesgo, como lo ha calificado su nuevo director Carlos Carrillo, es una empresa que como tiene esa modalidad de contratación directa, porque pues en una emergencia no da para abrir una licitación y demás, pues y se necesita tanto dinero para, por ejemplo, lo que pasó en Moco hace unos años, lo que pasó en el Chocó también hace poco, esas emergencias climáticas que arrasan con los caseríos, con los pueblos, con demás, pues creo que eso también lo hace muy peligroso con una cartera tan grande que sujetos como estos pues se puedan aprovechar de esto. Ante pues todo lo que ha sucedido, todo lo que explotó este fin de semana, el mismo presidente Gustavo Petro se refirió a la responsabilidad que tiene él con la delegación de Olmedo López en la dirección de la unidad de gestión del riesgo y también pues esos rumores, esas insinuaciones, porque pues Snyder Pinilla está buscando ¿cómo se dice? Un principio de Con la oportunidad fiscalía. en el cual pues solo ha dado unas declaraciones, pero las pruebas aún no las conocemos. Pero él también se refiere como a esa relación que le quieren indulgar entre el presidente del Senado, Iván Name, la reforma laboral o las reformas del gobierno Petro y por supuesto esa coima que habría recibido de diferentes funcionarios de este gobierno. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. Ni el gobierno ayudó a elegir al senador Name como presidente del Congreso, lo hizo la oposición. Ni el senador Name ha apoyado nuestros proyectos de ley. Ni en la época de las transferencias del dinero de la que habla Snyder estaban los carrotanques, pero lo que sí estaban eran las elecciones. Soy responsable del nombramiento de Olmedo, en el que creí como dirigente de izquierda antioqueña. Lo que veo es una transferencia ilegal de dinero que iba a las víctimas de tragedias hacia campañas electorales adversas a mi gobierno. El dinero público no es para financiar campañas electorales ni proclives adversas. Todo funcionario que se haya vinculado a este hecho atroz será desvinculado de la administración. También hay otro trino que va como en relación con este y que pido que pongan en este momento en pantalla, en pantalla, que es pues también Petro diciendo lo que ha dicho muchas veces en campaña, que si hay algún funcionario que está inmerso en corrupción, se tiene que ir. Se va porque se va. Ese también fue uno de los trinos de respuesta del presidente Gustavo Petro ante todo este escándalo y que pues hoy tiene a Andrés Hidalgo sostenido en su cargo, a Sandra Ortiz afuera y al presidente del Senado Iván Name en el ojo del huracán. Lau.
Sí, pues hay que aclarar, por ejemplo, que es cierto que Iván Name fue electo como presidente del Senado por parte de la oposición. Acá tenemos los votos. Recibió 13 votos del Centro Democrático, 11 de Cambio Radical, 15 del Partido Conservador, 4 de la U, 4 del Partido Mira, 6 del Partido Liberal y 1 de la Alianza Verde. Él estaba compitiendo con Angélica Lozano, también de Alianza Verde, pero la oposición eligió finalmente a Iván Name. Y lo que dice el presidente Gustavo Petro es que es ilógico decir que Iván Name está con ellos o apoya las reformas sociales cuando siempre hemos visto que él hace una férrea oposición al gobierno. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.